dónde estamos, quiénes somos y a dónde vamos. Ese es un poco el tema, ¿verdad?, del proyecto comunicativo. La primera pisada fue trabajar la cuestión de las visiones del mundo en conflicto, aclarar premisas y paradigmas. Luego el tema de la vulnerabilidad y la sostenibilidad. Después todo el análisis de los cambios, las tendencias, etcétera, en los distintos ámbitos del contexto político, económico, cultural, social y ambiental. Luego, un ejercicio de prospección, escribiendo 3 cartas hacia el futuro, ¿verdad?, desde la visión mercadológica, cibernética y también contextual. Y desde ahí entonces sacar los elementos para redactar una carta que se llama el escenario normativo. Y contiene entonces todos los conceptos, todas las ideas y todos los propósitos y sueños y deseos, los anhelos de la radio, ¿verdad?, en relación al futuro. Pasa al nivel de la ejecución y de la proyección a través de una redefinición de la misión, de la visión, valores, principios y objetivos, con diseño de estrategias, propósitos de estrategias, y luego la implementación con un plan de acción. Esta es la ruta, es el viaje que hicimos en 4 etapas en las emisoras. Lo primero, algunas premisas: transitar en el cambio de época que afirmamos, que estamos viviendo, que implica la innovación de la innovación. ¿Qué significa esto? Que nosotros no vamos a hacer una innovación que nos han impuesto desde otra visión del mundo, como es aquí el concepto de una mirada universal, mecánica, neutral del mundo, ¿verdad?, sino vamos a trabajar con una visión, con los principios de una visión y un entender del mundo, ¿no?, desde lo contextual, lo interactivo y lo ético, ¿no?, por lo que optamos. Entonces, nuestra pedagogía es una pedagogía no del que sabe, el que no sabe, sino una pedagogía de la pregunta, no de la respuesta. Como meta, pues, cuestionamos, lo ponemos en duda, frente al nuevo paradigma del buen convivir, el buen vivir, y que tiene como fin el ser feliz, no ser desarrollado, no progresar, no ser los desarrollados, sino más bien la felicidad de la vida en comunidad y en armonía con la naturaleza. Decimos, ¿no?, que para hacer el viaje tenemos que estar seguros que el presente actual es el pasado del futuro. ¿Y qué significa esto? Que es posible cambiar el futuro. ¿Sí? Lo que ahora, ¿verdad?, hacemos será el futuro. Estamos preparando el futuro. Entonces es posible cambiar el futuro. La innovación, entonces, es un proceso formativo, colectivo, participativo, para analizar los cambios en el contexto actual. Luego, imaginar y proyectar escenarios futuros desde estos elementos, desde estas tendencias y cambios. Definir un nuevo contrato social entre radio y contexto, marco normativo. Definir nuevos compromisos y estrategias con un plan operativo para lograr los escenarios. Entonces es cuestión de ver el contexto cambiante, de juzgar, profundizar, reflexionar y proyectar, imaginar el futuro. Y luego, en tercer momento, ¿verdad?, el elemento del actuar, ¿no?, que tiene que ver con el compromiso, que no se queda en el pensamiento, sino en la acción, ¿no?, con estrategia y un plan de acción. La pedagogía, pues de nuevo, ¿no?, participar en la construcción de la respuesta, ¿verdad?, pedagogía de la pregunta, ¿sí? Participar en el diagnóstico de los elementos que sustentan una propuesta, no lo que otros digan, sino participar en el diagnóstico. Aprender en la interacción con otros sujetos
y intermediados por el contexto, ¿sí? Aprender es una interacción, es colectivo siempre, y un compromiso requiere también emoción, pasión y corazón. Construye una coherencia interna para dar sentido, orientación, motivación, producción y organicidad entre su talento humano, ¿sí? Y optimizando el uso de los recursos materiales y tecnológicos para intervenir con eficiencia en el contexto. Luego tenemos el tema de la relevancia, de la incidencia, que depende en gran parte de la correspondencia. En qué medida una radio, un colectivo de comunicación puede ser relevante, puede corresponder, puede conectar con el entorno, ¿sí? En esa medida puede ser relevante en serio. Luego, para coherencia interna, correspondencia externa, son los dos elementos que dan sostenibilidad a un proyecto de comunicación. Entonces, decimos que hacer historia con un proyecto de comunicación popular exige una permanente construcción, evaluación, reconstrucción de coherencia y correspondencia. La correspondencia es siempre dinámico, puede ser más o menos. Hacer comunicación comunitaria es un desafío enorme que ha asumido la red de comunicadoras indígenas Junnaoj, desde sus sentires y en su idioma maya. Vamos caminando, dejando huella, compartiendo miradas y estrellas. Riwahumul y Shukip uyongwa unimalaj kotemal pernuk aslemal shuk ujewa ukutungwa chue cherronogel recitac requimpanor requimir. La red me ha dado una gran alegría en la vida, también me ha fortalecido y me ha demostrado que lo que hago, lo que aporto es de suma importancia para mi comunidad, para las mujeres que escuchan el programa y también que la colectividad hace la fuerza. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y la Red de Comunicadoras Indígenas Junnaoj lograron hacer algo que nuestras abuelas y madres creían utópico, que la comunicación comunitaria sea algo real, que tenga rostro y rostro de mujer indígena. Entre nosotras nos cuidamos, nos fortalecemos desde nuestras diversidades, acuerpamos las luchas que cada una hace desde sus territorios para comunicar el buen vivir, visto desde su propia forma de vida. Para nosotras es sumamente importante reflexionar acerca de qué es nuestra concepción de hacer comunicación, o también poner sobre la mesa que no todo el conocimiento es académico, y también la academia ha jugado un papel importante en la extracción de estos conocimientos y que además ha patentizado como parte de la academia, o que todo debe tener pues un aval desde ahí. Para nosotras el hacer comunicación ha significado un reto importante, pero también una forma de reivindicar la palabra, la memoria y la lucha de nuestros abuelos y nuestros abuelos. Y por eso nosotras también resignificamos en el proceso de descolonización de nuestros pensamientos, hablar que no todas las luchas de las mujeres están ligadas al feminismo, por ejemplo, que nuestras luchas están ligadas a nuestras ancestralidades. ¿Y qué queremos decir con eso? Que si nuestras abuelas hoy no están en espacios públicos, no están en las legislaturas, no están en las universidades, es porque han sido víctimas de un racismo estructural. Ese racismo que en realidad ha tratado históricamente de ocultar las vivencias y formas de vida de nuestras abuelas y nuestros abuelos, sobre todo porque son pertenecientes a pueblos originarios. Nosotras desde la comunicación reivindicamos mucho la alegría también, la alegría de existir, porque si nosotras ahora estamos acá es porque somos el resultado de una historia de dolor y de muerte de nuestras abuelas. Guatemala es un país posguerra y esa guerra también reafirma literal con una sentencia que el racismo existe en Guatemala, y la sentencia por genocidio es la prueba latente de que el racismo ha sido una estrategia histórica también estructural en Guatemala para el exterminio de nuestros pueblos. Entonces, nosotras creemos firmemente que todo lo que el Estado no puede dominar lo extermina, y lo que no lo extermina lo folcloriza, y eso ha tratado de hacer con los pueblos. Desde la comunicación nosotras también reivindicamos y cuestionamos un poquito qué pensamos cuando pensamos una mujer indígena, qué estereotipo tenemos cuando pensamos en una mujer indígena, porque también hablamos de cuando el Estado habla de mujeres indígenas, siempre vende a una mujer indígena sufrida.
siempre vende a una mujer indígena ignorante, a una mujer indígena pobre, y no, la red de comunicadoras indígenas JUNAOJ también es parte de que la FEJER misma se cuestione cuánta participación activa tienen las mujeres. Muchas veces desde nuestras propias organizaciones caemos en la instrumentalización de las mujeres. Bueno, si hay 10 mujeres y solamente 4 hombres, entonces en mayoría somos mujeres y todo está bien. Y las cosas no funcionan así. En cuántos espacios de toma de decisión, voz y voto están las mujeres, desde eso partimos nosotras. Entonces la FEJER crea en el 2016 la política de dualidad, o que occidentalmente se le podría conocer como la política de género. Y ahí también nos damos cuenta que hay muchas mujeres en las radios, que efectivamente la mayoría éramos mujeres, pero no estábamos haciendo comunicación. ¿Cuántas de nosotras tomábamos los micrófonos? ¿Cuántas de nosotras dirigíamos programas, dirigíamos procesos? A partir de que nosotras también empezamos el programa JUNAOJ, también notamos que el racismo, a pesar de que está en nuestra cotidianidad y que se refuerza con parales institucionales, que lo vemos en las escuelas, lo vemos en las instituciones de gobierno, es algo del que no se habla porque no se ve como un problema. Entonces nosotras, desde la comunicación, también hablar de que no solamente nuestra lucha va a ser una lucha por una lucha antipatriarcal, por ejemplo, sino una lucha también antirracista. Si nosotras no cuestionamos cuánto racismo internalizado tenemos dentro de nosotras, no podemos hablar de una democracia real, una democracia representativa para todas y para todos. Por eso en nuestro video también hablamos un poco del buen vivir visto desde nuestras propias pluralidades, porque no podemos hablar de un solo buen vivir para todas y para todos. Cuando empezamos el programa radial, también evaluamos un poco cuál va a ser nuestro público objetivo, cómo le queremos llegar, quiénes queremos que nos escuchen. Entonces nuestros primeros programas, por ejemplo, fueron en español y nos debemos a un público. Y si ahora nosotras hablamos del politizar nuestra presencia como sujetas políticas, como tomadoras de decisión, pues hagamos la comunicación desde nuestros idiomas. Entonces, si yo quiero hacer hoy mi programa y quiero hablar de planificación familiar, quiero hablar de corrupción, quiero hablar de lo que está pasando en el país y lo hago en cachiquel, a mí no me importa que en realidad no me escuchen los demás o que no tengan la voluntad política para escucharnos. Nosotras hicimos este ejercicio también tirándoles la moneda a ellos o cuestionándoles a ellos también. Eso que ustedes ahora no nos entiendan cuando hablamos en cachiquel, en quechí, en mame, en tutujil, en cualquier idioma, es lo que han sufrido históricamente nuestras mamás y nuestras abuelas. A través de la comunicación, hacer eso, hacer esas reflexiones, posicionar nuestras propias agendas también. En Guatemala, seguramente en muchos de los países, hay un paternalismo sumamente fuerte cuando hablamos de las mujeres indígenas. Entonces creemos que no tienen su propia agencia política, creemos que siempre están ahí porque alguien les dijo que tienen que estar ahí, dar los espacios para que sean las mujeres las protagonistas de sus propias narrativas. Una narrativa que muchas veces se tergiversa porque alguien más la cuenta, alguien más la supone que así se vive. Entonces, para nosotras el tener un medio de comunicación también ha significado una tarea fuerte, una responsabilidad social, porque nos debemos a las poblaciones y creo que ha significado mucha responsabilidad. Entonces creo que eso es bien importante hacerlo. Para nosotras ha servido como de experimento social también el no solo estar en radio, sino también ejercer un activismo propio. Desde diferentes territorios están las personas que hacen viva las redes de la FEJER y precisamente recoger cada una de sus mensajes, de su palabra, hace posible que pues las redes de FEJER se puedan ir entrelazando con otras redes, como es la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Así lo ha mostrado. Muchas gracias ahí por el espacio ahí con Mayacat, que ya ha cumplido precisamente 18 años de informar desde los territorios, que ha sido como esa la misión de trasladar la información de lo local a lo nacional y a lo internacional a través de las diferentes redes, donde los compañeros y compañeras, como les comentaba, desde diferentes oficios que tienen, son docentes, son facilitadores en temas de salud y se están vinculando a organizaciones comunitarias, también hacen periodismo y es ahí donde pues es la fortaleza de esta red también de FEJER, que ya tiene 18 años de historia y se ha enfocado sobre todo también en dar a conocer
algo que los medios comerciales o los medios corporativos se han empeñado en invisibilizar. Y entonces los periodistas de Mayacat, desde sus idiomas maternos, desde sus territorios, se enfocan a diario en conversar y, como ya lo decía Ángela, ser portavoces de las personas que están librando estas luchas, que quieren transformar el país para beneficio de todas y de todos. Sin embargo, los medios comunitarios se enfrentan a una gran barrera o al cerco informativo de los medios corporativos, que se empeñan en que, primero ya lo decía Ángela, en que se tiene que ser profesional, se tiene que tener el título universitario para hacer periodismo comunitario. Cuando esto no es así, hay personas que con el conocimiento que tiene de heredado de generación en generación, tiene muchos elementos para hacer una comunicación más integral, mucho más humana, sobre todo cuando ellos también han generado un bloqueo de los derechos de los pueblos históricamente a través de las diferentes empresas, y que no son diversidad de empresas, son simplemente negocios familiares, monopolios que existen, y de 10, 12 familias que son las que nos tienen a toda la población pues en condiciones precarias, en condiciones de pobreza, de desnutrición, y es ahí donde las periodistas y los periodistas de los territorios, a través de sus idiomas maternos, pues le apuestan a esa liberación, a esa transformación de la realidad que estamos viviendo. Bueno, yo creo que los desafíos siguen siendo, bueno, por lo menos en nuestro contexto, y seguro que en el de todas y todos quienes ejercemos un periodismo como a favor de los pueblos, a favor de los derechos humanos, sigue estando latente la criminalización, la persecución, y con eso pues llevar el mensaje de silencio a las comunidades. En Guatemala hay un fenómeno sumamente fuerte, que también el racismo se mezcla con el clasismo, y eso hace mucho más complicada, bueno, hace mucho más complicada la labor de la prensa comunitaria, o sea, de las comunicadoras y comunicadores quienes estamos en los territorios, quienes estamos en estos medios alternativos, porque pareciera que unas vidas importan más que otras, que las estructuras se han encargado de decir que además de la criminalización, también hay otro peso, digamos, que el que nosotras no estamos en un lugar urbano o no estamos en un medio corporativo. Entonces, creemos que la criminalización sigue siendo un desafío latente. Lo otro es que también hay narrativas que seguimos normalizando, y para nosotras, y hacíamos la reflexión en el encuentro de ayer, que hay narrativas, hay verdades, hay historias que no se pueden seguir normalizando, como el hecho de no hablamos del racismo nunca. O sea, siempre hablamos del patriarcado, siempre en cualquier momento lo cuestionamos, pero nunca nos cuestionamos nuestro racismo.